En el estudio bíblico. Hoy vamos a continuar con Génesis. Dejamos pendiente Génesis, terminamos parte del capítulo 10, pero vamos a continuar hoy. Vamos a entrar al capítulo 11, Génesis 11 del 1 al 9. Cuando lo tenga puede decir amén. Génesis 11 del 1 al 9, ¿lo tenemos? Voy a esperar que acaben de abrir sus Biblias. ¿Saben que la Biblia es muy importante, hermano? Vuelvo a mencionar, la Biblia es muy importante, hermano. El cristiano debe tener una Biblia. Cada cristiano debe tener una Biblia. Porque, hermano, un cristiano sin palabra no es cristiano. Un cristiano sin Biblia no es cristiano. La Biblia es muy importante. Ahora, si usted ha recibido a Cristo y no tiene una Biblia, preocúpese por obtener una Biblia. Ahora, no tiene que ser muy costosa la Biblia. Yo estoy regalando Biblias que cuestan alrededor de $5, pero esas las regalo, $5. Y haga la suya, la palabra. Ahora ya si alguien quiere tener una Biblia con pastas diferentes, bueno, no hay problema, puede comprarla, pero no deje de tener Biblia. ¿Estamos listos, hermanos? Génesis 11 del 1 al 9 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hay una porción clave, si usted nota, ahí en el versículo 3, donde dice la palabra: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y luego hay otra porción ahí en el versículo 4 que nuevamente vuelve a decir: vamos, edifiquémonos una ciudad. Pero note el versículo 7, ahora lo que dice el Señor: descendamos. En otras palabras, vamos ahora con estos y vamos a ver qué es lo que están haciendo. Padre, gracias en esta noche por esta palabra tuya. Es una palabra, Señor mío, que llega al corazón, y te ruego esta noche, Padre, permíteme exponerla, Señor mío, esta palabra conforme al contexto de la Biblia, Señor amado, y permite que haya siempre un buen fundamento en la palabra, en la iglesia cristiana. Permite, Padre, que cada oración siempre esté fundamentada en tu palabra y no en argumentos de hombres, Padre, sino al contrario, que la doctrina, Señor, que la iglesia tenga así una doctrina bíblica, un fundamento, Señor mío, inconmovible, Padre, Señor, porque la palabra fue dada por ti, y por lo tanto te ruego, permítenos pues, Señor, que cada vez que enseñemos la palabra, nos esforcemos, Padre, por traer, Señor mío, la enseñanza conforme a tu palabra, en el nombre bendito de Jesús, amén. Saluda un hermano y lo toma su asiento esta noche. Dios los bendiga. Antes de entrar al estudio, quiero mencionarle a los liderazgos que cada año le toca traer lo que viene siendo la agenda para llevarla a cabo. Me gustaría que comience, que me imagino que las directivas que se quedaron desde el año pasado y que continuaron, ya están trabajando en su agenda. Entonces le voy a pedir que por favor váyanse preparando para ver si la pueden tener, si es preciso, para el viernes, sería buenísimo. Y el liderazgo de los varones nuevo, le voy a pedir que se queden esta noche para conversar con ustedes
para así prepararnos para llevar a cabo lo que viene siendo la actividad del año 2020, si Dios nos permite. Entonces, quédese después de la enseñanza. Bien, vamos a entrar a la enseñanza. El tema esta noche, hermanos, es la Torre de Babel. Y como subtítulo también le puse, hermano, el trágico error de la humanidad. Hay una porción que me llama la atención, hermanos, que está en Génesis capítulo 10. Hay una porción allí en el versículo 9. Y me gustaría que si puede abrir la Biblia allí antes de entrar de lleno en este estudio. Porque aquí hay un hombre, el cual comenzó, el que fue el que inició a mover, a hacer un movimiento en todos los humanos de esa época para llevar a cabo la edificación de la Torre de Babel. Y note lo que dice allí. Hay un hombre en la Biblia registrado que se llama Nimrod. Pero mire lo que dice el versículo, vamos a leerlo desde el 8. Y dice la palabra: y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Observe bien ese versículo. Si lo miramos, podemos ver a un hombre que está en la presencia de Dios. Un hombre que probablemente creemos que está bien con Dios. Pero ese versículo, hermano, es muy importante porque la palabra cazador significa mucho. Y quizás si sacamos eso fuera de contexto, pudiéramos decir un gran hombre, un cazador, y pudiéramos decirlo así, ante la presencia de Dios. Pero le voy a decir una cosa: este hombre tuvo mucho que ver en cuanto a la Torre de Babel. Por eso es muy importante el estudio bíblico, entrar al contexto, a ver de qué se trata. Porque no habla mucho respecto ahí de él, pero continúa la palabra. Después este hombre se mueve a un lugar donde ese hombre llegan y preparan lo que viene siendo la Torre de Babel, la edifican, la ciudad también. Después de que el Señor desciende y que trata con ellos, ese hombre se mueve a otro lugar y edifica Nínive. Entonces, este hombre tiene mucho que ver en todo esto. Pero la verdad, Nimrod, que dice la palabra Señor aquí en las Escrituras, no fue un hombre de Dios. No fue un hombre que agradara a Dios. Más bien fue un hombre que retó a Dios. Y de esto vamos a hablar en esta noche. Entonces, es muy importante, hermanos, estudiar bien la palabra y saber qué es lo que está diciendo las Escrituras y de qué se trata. Y la verdad que si no entra usted al capítulo 11 o el resto del capítulo 10 y el 11, no pudiéramos saber de qué está hablando. Pero vamos a mirar, y me he dado la tarea, hermano, de iniciar nuevamente en el capítulo 11 para hablar así sobre el trágico error de la humanidad. ¿Sabe que este capítulo comienza, hermanos, con el relato de la Torre de Babel y la consiguiente dispersión de los hijos de Noé tras la confusión de las lenguas? Aquí también encontramos dos sucesos, hermanos. Lo que viene siendo la construcción de la gran ciudad de Babilonia y de la Torre de Babel. Al parecer esto sucedió, hermanos, en los días de Peleg y Nimrod, donde Nimrod se puso a construir Babilonia, el imperio secular. Ahora, aquí hay un problema. Usted sabe, cuando Dios hizo la raza humana, que cuando Dios hizo el mundo, ¿sabe usted el mandamiento que Dios le dio a la primer pareja en el jardín del Edén, verdad? Les dijo él que llenaran todo el mundo, que se poblaran, que se multiplicaran. Luego de allí nuevamente, cuando Dios destruye por medio de un diluvio toda la tierra, toda la humanidad, nomás deja una familia. A la familia que deja, a la familia de Noé, cuando bajan del arca nuevamente en el capítulo 9, le dice las mismas palabras que le dijo a Adán y a Eva, que se multipliquen y que se esparzan por toda la tierra. Y resulta acá en el capítulo 10 de que en lugar de esparcirse, parece ser que Nimrod fue un hombre, hermanos, que llegó a ser un dictador y que juntó a toda la humanidad de ese tiempo, que se cree que en ese tiempo más o menos ya había más de 30,000 personas nuevamente
Alguien lo mencionó de esta forma y dijo que ya eran alrededor de unos 100 años después del diluvio cuando esto comienza a suceder. Junta a toda la gente, la trae juntamente con él, se convierte en un dictador de todos los humanos en ese tiempo y se los lleva a esa área. Ahora, es muy importante el lugar donde fue hecha la Torre de Babel. ¿Sabe usted que fue en el lugar, hermanos, donde el arca se asentó después del diluvio? ¿Quién de ustedes recuerda en dónde fue donde se asentó el arca? En el monte de Arad. Y exactamente en el valle de Arad, ahí fue donde se construyó lo que viene siendo la Torre de Babel y también Babilonia. Observemos estos detalles. Para empezar, allí ya estaba Nimrod en contra de Dios, porque en lugar de dejar que se esparcieran por toda la tierra, Nimrod los tenía todos juntos, como era alguien que los estaba lidiando a todos ellos, un dictador. Para que veamos una cosa, los dictadores han existido desde mucho tiempo antes. Gente que ha querido siempre ser el que gobierne a la humanidad. Ahora veamos estos detalles. ¿Quién era Nimrod? Nimrod, dice la escritura, que era un gran cazador. Por esto comenzó y por eso también se hizo proverbial. Número uno, hay quienes piensan, hermanos, de que hizo mucho bien cazando. Ellos piensan que él limpió el país, limpió la tierra de las fieras que infestaban en aquel tiempo, pues se convirtió en un gran cazador. Pero otros opinan lo diferente respecto a él, que bajo el pretexto de cazar, reunió hombres bajo su mando para jugar otro papel distinto como cazador. Observe esto, que era constituirse en dueño de la humanidad. ¿Nota ahora la diferencia? Lo que venía haciendo este hombre. Ahora, notemos una de las cosas aquí, que los grandes conquistadores no han sido otra cosa sino grandes cazadores. Unos de ellos, notemos esto, veamos a Alejandro y a César, también como Napoleón y Hitler, de que no serían otra cosa más que, alguien lo mencionó de esta manera, no serían tan relevantes en los libros de la historia si se le considerara una historia más bien prosaica, o sea que no tendría chiste, una historia que no tuviera gracia, sin gracia, sería una historia aburrida. Pero en realidad esto es lo que venían siendo también, eran unos grandes cazadores también. Nimrod, hermanos, fue un vigoroso cazador contra Jehová. ¿Nota la diferencia? Contra el Señor. Eso fue lo que fue. Ahora, veamos esto. Número uno, fue quien inició la idolatría también. Este hombre, hermanos, después, note que cuando se destruye la tierra por causa del pecado, aunque salió una familia que estaba sujeta a Dios, que amaba a Dios, que obedecía a Dios, aún de la descendencia de ellos salió uno con el propósito de levantar una torre para hacerlo como un centro religioso, pero no era tanto hacer un centro religioso para orar a Dios. Era diferente, era para la idolatría. Lo que Dios detesta, de que el ser humano busque a un ídolo para adorarlo. Algo similar a lo que hay hoy en día. La tierra, el mundo, hermanos, busca siempre el adorar a alguien, a buscar un Dios, supuestamente entre comillas, para adorarlo. Cuando el hombre está hecho, el corazón que Dios le puso al hombre, se lo puso, pero para que busque a Dios, para que adore a Dios, hermano, y no a ídolos ajenos. Amén. Hermano, es que nomás Dios es Dios en toda la tierra. No existen más dioses. Si alguien le ha dicho que existen otros dioses, le están mintiendo. Esos no son dioses. Ahora, veamos otra cosa aquí. Cuando hablamos de la Torre de Babel, le voy a decir algo. Porque Babel, hermanos, la fundaron en Babilonia también. Y esto quiere decir la madre de las rameras. ¿Usted cree que a Dios le agradó lo que hizo Nimrod? No. Era desagradable. Era desagradable delante de los ojos de Dios.
puesto que Dios tuvo que actuar. Veamos una cosa aquí. Este hombre continuó con su opresión y con violencia al desafiar al mismo Dios. Y déjeme decirle algo, hermano. Lo más terrible que pueda acontecer en el mundo es que el hombre desafíe a Dios. Que el hombre se ponga en contra de Dios. Que el hombre, en lugar de adorar a Dios que hizo el mundo entero y la humanidad, busque algo distinto para adorarlo, diciendo que ese es Dios cuando ese no es Dios. Menciono esto porque cabe mencionarlo aquí, hermanos, porque este hombre, esto fue lo que hizo. Él vino a provocar idolatría. Ahora veamos una cosa. Babilonia, Babel, en acadio es Bab y Lu, con la terminación griega on, que es puerta de Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Supuestamente eso es lo que viene siendo Babel. O sea, venía siendo en la capital del imperio babilonio. Los textos del Antiguo Testamento, hermanos, al mencionar por primera vez en Génesis capítulo 10, versículo 10, que viene siendo con 3 otras localidades respecto a Nimrod, que marcan juntamente el principio del reino de Nimrod. Ahora ya me estoy explicando, ¿verdad? En este sentido. Nota que Nimrod, vuelvo a mencionarlo, él se había hecho un dictador. Él estaba formando un imperio. Él se estaba haciendo hacer que él era rey, en pocas palabras. Ahora veamos una cosa aquí. De que es en Babilonia que tuvo lugar lo que viene siendo la empresa de la Torre de Babel, o la edificación de la Torre de Babel. Y asimismo también la confusión de lenguas. Y déjeme decirlo en esta noche, cuando usted escuche a otra persona que habla otras lenguas, de ahí nacieron esas lenguas. Ahí fue donde descendió Dios y los confundió a todos, y ahí salieron diferentes lenguas. Veamos estos puntos. Es muy interesante lo que viene siendo los estudios bíblicos, hermano, de la palabra del Señor. Es muy interesante. Ahí no sé si puede apuntar esto, de que ahí fue la confusión de lenguas. Otra de las cosas, la ciudad pasó a ser la capital de Babilonia, de la que fue a la vez el centro político religioso. Usted sabe lo que estoy hablando en esta noche, ¿verdad? Ahora, la palabra o la expresión de vigoroso cazador delante de Jehová, basado en el capítulo 10, versículo 9, no debe de entenderse necesariamente en el sentido de que vivió piadosamente como en la presencia de Dios. No, porque se puede malentender ese versículo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hasta que veamos exactamente el contexto, observando a partir del versículo 10 hasta el capítulo 11, ¿quién fue ese hombre? ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? ¿En qué estaba participando ese hombre? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Si lo que estaba haciendo era agradable delante de Dios, de que si era para orar a Dios o era para adorar otros dioses. Amén. Y déjenme decirlo de esta manera, hermanos, de que no todas las cosas que se hacen en común, o cuando se une una comunidad o muchas gentes, no necesariamente porque sea mucha gente se está haciendo lo correcto. Porque a veces todas las naciones se pueden rebelar en contra de Dios. Y hay que tener cuidado cuando alguien inicia algo. Por ejemplo, hermanos, hay ocasiones donde el mismo enemigo provoca divisiones dentro de las congregaciones. Hay que tener mucho cuidado, porque luego resulta que puede haber alguien que quiere ser cabeza de muchas personas y los quiere guiar siguiéndolo a él sin interesar a dónde los lleve. No todo el tiempo tiene la razón este tipo de personas. Hay que estudiarlos bien, observarlos bien para ver si lo que están siendo es de Dios o es del diablo. Porque cuando no es de Dios, es del diablo. Y hay que tener mucho cuidado en todo esto. Ahora veamos lo que dice nuevamente. Quiero repetir lo que dice en Génesis capítulo 10, 9 al 11. Observemos con detalle
Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel. O sea, se hacía pasar como rey, ¿no? Un dictador. Había otras ciudades también, Erec, Acab y Caine, en la tierra de Sinar, es lo que dice la palabra. Ahora, el siguiente capítulo 11 de Génesis, se cree que Nimrod lo que hizo fue, lo que ha hecho mucha gente a lo largo de la historia humana, ya sean pequeños grupos de personas o imperios mundiales. Que Nimrod se levantó y reunió un grupo de hombres armados con él. Este hombre lo que hizo fue que se sublevó contra las autoridades y tomó el control del gobierno y de las personas. Y aparentemente parece ser aquí que lo hizo todo por fuerza. Un dictador, alguien en contra de Dios. Veamos por qué se saca este estudio de esta manera. Porque él fue el que edificó Babel y el que edificó Babilonia. Y hasta la fecha Babilonia, hermano, es algo que va siempre en contra de Dios en cuanto a la religiosidad, en cuanto a idolatría. ¿Estamos de acuerdo? Veamos estos puntos. Por otro lado, y esto se hace patente, hermano, el sentimiento de la autosuficiencia y orgullo que animaba a los constructores. Ahora, no debe de excluirse la gran probabilidad de que en el proyecto de la torre hubiera también una finalidad religiosa. Lo que estamos mencionando, el punto de él era llevar a la gente a la idolatría. Usted va a saber por qué, ahorita lo voy a mencionar, porque hay una razón. Lo que significaba el edificar la torre de Babel. Usted sabe, ¿quién de ustedes les ha tocado mirar en diferentes lugares lo que vienen siendo altares, a lugares para adorar? Usted puede ir, hermano, a los estados del sur de México, más bien el sur de México los tiene. En el lado del norte casi no encuentra esto, donde se va a encontrar en medio de la selva altares que se utilizaban para adorar ídolos, a dioses que tenían, hermanos, las religiones aquellas. Eran altares, algunos son de este tamaño, otros un poquito más altos, pero llevan un tipo de escaloneado. Ahora, le menciono esto para que podamos meditar en lo que estaban edificando, lo que venía haciendo la torre de Babel. Ahorita le voy a mencionar exactamente cuál era el propósito de todos ellos. Así que aquí hay algo muy significativo al respecto, de que por el elemento, hermanos, religioso. Esto lo menciona una persona, dijo, esto era de factura humana. No se había buscado tampoco la dirección de Dios, para nada. Nada se había inquirido en cuanto a esto, hermanos, en cuanto al modo de adorarlo. Aquí no hay ninguna porción que usted encuentre. En cambio, cuando usted ve a Abraham en la palabra del Señor, él siempre buscó un lugar para adorar al Señor. Él siempre buscó un lugar para adorar y bendecir el nombre de Dios. Este hombre no menciona a Dios para nada. Y es muy importante, y le voy a mencionar que cuando usted llegue a una iglesia o cuando vaya a un lugar de visita, cerciórese de que siempre se hable de Dios, que se hable de Jesucristo, que se hable del Espíritu Santo, que se hable de la palabra de Dios, de quién se trata en ese lugar. Porque si en ese lugar no se habla de Dios, allí no está Dios. Imagínense que nosotros habláramos únicamente un palabrerío y que yo para acá y yo para allá. Más me falta traer un yoyo. ¿Quién conoce los yoyos, hermano? Que le dé vuelta aquí, que yo feliz de la vida y yo para acá. No, hermano, aquí se trata de Dios. Aquí el centro de nosotros o de la iglesia se llama Jesucristo, y la iglesia es movida por el Espíritu Santo. Es muy importante esto, y lo vuelvo a mencionar, hermano, de que nos debemos de asegurar de que la iglesia donde nos congreguemos se hable de Dios.
Hermano, la Biblia, hermano, es tan amplia para hablar de Dios y de su palabra. No hay necesidad de llenar cupos trayendo cosas de hombre, queriendo hacer algo diferente, o traer un entretenimiento dentro de la iglesia, o traerle a alguien, a un payasito que lo mantenga contentos a ustedes siempre, que los tenga riéndose. Hermano, esto es antibíblico. Amén. Se quedaron muy pensativos, hermanos. Ahora, este hombre no había buscado la dirección de Dios. No había buscado la manera de adorarlo. Por eso sacamos el punto de que quién era él. Así que en el fondo de aquella religiosidad latían vivas ansias, y observe bien lo que va a mencionar, de autonomía dentro de él. Y esto estaba a todos los niveles, hermano. Ahora, si es correcta la identificación de la Torre de Babel, y aquí hay un nombre muy importante que observemos esto para este tipo de torres. Cuando hablamos de la Torre de Babel, es un nombre que se le da a Sigurat. Y esto tiene mucho que ver, Ahora, a esto se le dice casa de los fundamentos del cielo y de la tierra. Sabe que muchas de estas cosas, también la gente de hoy en día, aquellos que estudian entre comillas el zodiaco, y que a veces le dan a la gente que le dice usted es Leo, usted es quien sé qué, y usted es para acá, es para allá. Y hay tanta gente, hermanos, que se dejan guiar por las estrellas del cielo. Cuidado, eso es diabólico, eso no es de Dios. Y esto llevaba algo similar, porque lo que venía haciendo aquellas pirámides, aquellas torres que hacían, las dejaban abiertas en el lado de arriba para estudiar las estrellas y para ponerle nombre y hacer lo que están haciendo hoy en día, hermanos, que mucha gente se deja guiar por ello. Hermano, esto es desagradable delante de Dios. Mayormente esa tierra de los caldeos, esa tierra de Babilonia, hermano, tiene mucho que ver con todo esto. Y cuidemos de estas cosas que no se metan en la vida cristiana. Amén. Y esto se da mucho, hermano, en las redes sociales, y donde hay gentes aceptando tales cosas, y que la gente le dice, a ver qué dice fulano, o a ver qué dice esto, qué puede decir, por decir así, ponen ahí ellos su nombre, qué dice de fulana de tal, quién es ella, y lo dice, ella es una reina, o quién es él, o él es una persona muy agradable, como leyéndole, ¿cómo le dicen? El futuro. ¿Qué es lo que le va a pasar? Esto, nuevamente lo vuelvo a mencionar, es diabólico y es antibíblico. Si usted quiere saber qué le espera en el futuro, lea la Biblia. La Biblia habla de vida eterna. La Biblia habla donde vamos a morar por la eternidad con el Señor. La Biblia habla, hermanos, de un lugar donde estaremos para siempre con el Señor, donde no habrá llanto, donde no habrá más tristeza ni más dolor. Esto es lo que la Biblia habla, de que el día que muramos estaremos para siempre con el Señor. ¿Es bueno saberlo? Claro que es bueno saberlo. Amén. Así que, hermanos, hay gente arqueóloga que opina respecto a esto, donde dice que podemos comprender mejor la voluntad de las autoridades de Babel de determinar todo lo concerniente a lo divino y a lo humano. Ese era el propósito de todo ello. Alguien que se quiere meter, hermano, en cosas que no se tiene que meter. Hay mucha gente que se mete en estos asuntos, hermano, y lo que hace es que el diablo los atrapa. ¿Sí me expliqué, verdad? Ahora, lo que viene siendo el Sigurat es el signo de una religiosidad triunfalista que avala el poder Rabasi. O sea, además, se hace evidente que les había movido a levantar aquel portentoso templo. Ahora, no era el deseo de un templo reverente, no era el deseo de adorar al Altísimo, tampoco, no era. Sino más bien aquí, y quiero que observe esto, era
para poder obtener ellos su propia gloria. No sé si soy yo o usted me está escuchando bien allá, porque hay ocasiones que yo no me escucho bien acá y yo levanto la voz. Entonces quizás lo estoy ensordeciendo a usted. Le voy a pedir que si me puede poner un poquito monitor acá y así no levanto tanta la voz. Aquí había ese problema, hermanos, de que esta gente lo que quería era que su nombre fuese conocido, porque así dice la Biblia. Hagámonos un nombre. Ahora, observemos esto. El nombre que ellos estaban buscando era fama. ¿Usted cree que es agradable delante de Dios esto? No, no es. Era fama. Ellos buscaban la gloria de una grandeza espectacular. Eso era lo que a ellos los tentaba. El poder y la gloria. Y aquí hay dos cosas, hermanos, las dos grandes metas que más han seducido y siguen seduciendo a la humanidad, a los hombres para su perdición. Y la verdad, hermanos, le voy a decir algo, aún dentro de las mismas iglesias cristianas hay gente que quiera buscar fama, reconocimiento, de que si no les dan el reconocimiento, mejor me voy de la iglesia. Y le voy a decir una cosa, hermano, cuando deberíamos de decir esto, debemos de menguar para que Cristo crezca en nosotros. Debemos de menguar para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe usted que lo que viene siendo la fama, la gloria, el que la gente sea reconocida, hace que la gente se pierda? Ese es el motivo o la base de la perdición en sus vidas. Y le voy a decir algo, Dios siempre ha pensado que el que se ensalza debe de ser humillado. ¿Por qué cree que descendió el Señor a ver qué estaba haciendo Nimrod? Porque se estaba ensalzando y alguien lo tenía que bajar, alguien lo tenía que humillar, y ese alguien es Dios. Aquí lo demuestra Dios, hermanos, en la edificación de Babel. Ahora, la palabra Babel significa confusión. No sé si lo pueda apuntar, apúntelo. Ahora sí, esto es mala introducción, hermanos, porque para poder entrar al capítulo 11, como dejé bastante del capítulo 10 sin estudiar, era necesario traer alguna parte de introducción del capítulo 10 para iniciar el capítulo 11. No podemos iniciar el capítulo 11 sin el capítulo 10. Aún sin embargo, usted se va a encontrar en el capítulo 10 donde dice la palabra que muchos de las gentes que se movieron para diferentes lugares, cada quien se movió según su lengua a diferentes naciones. Ahora puede decir, mi hermano, pero usted ya estaba acá. No, aquí inició en la Torre de Babel. El asunto es de que la cronología aquí no está puesta como queramos nosotros que estuviera. Pudiéramos decir, hay porciones del capítulo 10 que deberían de estar en el capítulo 11. Por esa razón encontramos esas cosas, pero esto no es confusión. Ahora veamos el primer punto. Dos elementos muy importantes en la raza humana, basado en el versículo 1 al versículo 2. Vayamos a la palabra. ¿Tiene la Biblia? Ábrala. Dice la Biblia: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Todo el gentío lo llevaba a él. Ahora, la raza humana después del diluvio. Estamos hablando de lo que aconteció después del diluvio. Número 1, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Veamos lo que dice la Biblia. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. ¿Sabe una de las cosas? ¿Quién de ustedes ha observado donde hablamos del griego, el hebreo, el idioma hebreo, y que a los israelitas se le dicen los hebreos? ¿Sabe usted por qué se le dicen los hebreos a los israelitas? Hay una gran razón. Y la única razón que vamos a entender que por qué razón, o comprender por qué razón se le dicen los hebreos, porque ellos descienden de un hombre que se llamaba Eber. Y de ahí viene la palabra hebrea, los hebreos. De ahí viene, hermano, lo que viene siendo el idioma también hebreo.
Alguien lo menciona de esta manera, dijo, probablemente, no hay una seguridad, que en aquel tiempo hubiese sido esa la lengua, que hubiese la lengua oficial que había. Es lo que él piensa. Ahora, pero quizás cuando hubo la gente que se esparció por diferentes lugares, mencionaba y decía, probablemente esa lengua se quedó nomás entre los hebreos, únicamente entre los judíos. Bueno, veámoslo de esa manera, si quiere. Pero vayamos al estudio. La palabra toda la tierra se refiere también a Noé y a su descendencia, porque esa fue la descendencia que se salvó en el arca cuando vino el diluvio. Se refiere a su pequeña familia que había sobrevivido el gran diluvio y a las personas que habían nacido de sus familias. Así que como todos habían provenido de Noé, era natural, hermanos, que hubiese una sola lengua en la tierra. Ya estudiamos anteriormente de dónde salieron las naciones, quién se movió para un lado. Hablábamos de 3 ramificaciones que venían de la familia de Noé, no sé si la recuerda, de dónde, quiénes se fueron para un lado, quiénes se fueron para otro. Inclusive sacamos también en el estudio quiénes fueron los que se movieron al área de América. ¿Lo recuerda? Pero no voy a meter en eso ya esta noche, eso ya lo estudiamos antes. Ya lo hablamos antes respecto a esto. Hablamos de que probablemente, hermanos, lo que viene haciendo los asiáticos era lo que se habían movido para esta área. Por eso te se encuentra uno que otro usted que se parece a los asiáticos, aunque sean hispanos. Hay mucha gente que le sacan el ADN y sale con, hermano, con sangre de por allá de los asiáticos, hermano. Pero vamos a ver esto. Toda la tierra hablaba una misma lengua. Observemos la distinción entre una sola lengua y unas mismas palabras. En el hebreo, unas mismas palabras significa un mismo vocabulario, el mismo significado para las mismas cosas. Ahora, sus conceptos y sus pensamientos eran los mismos. Se expresaban por medio de la misma palabra. Esto es lo que ellos hacían. Era el mismo idioma. Ahora, de lo que se trata de hacer, hermanos, es lo siguiente, o que comprendamos lo siguiente. Fue su lengua común lo que a ellos les permitió y a las personas, número 1, comunicarse. Número 2, relacionarse. Número 3, ayudarse unos a otros. Número 4, trabajar juntos. Número 5, aprender juntos. El mismo idioma, la misma lengua. O sea, todos estaban en el mismo renglón. Más que hay una cosa que le voy a mencionar esta noche. ¿Quién de ustedes viene de otros países? Levante la mano. Ahora note entre sus hijos, entre sus nietos, aunque hable el español, ya entre unos de ellos ya no hablan español. Le dicen no speak Spanish. Y bien mexicanito o de Guatemala o El Salvador, y usted le pregunta ¿por qué no habla? Porque no aprendí, o porque no quiero, porque me gusta más el inglés. Y sería bueno una cosa, este es un buen consejo, que procure ayudar a sus hijos a aprender ese idioma, que no se pierda, porque tiene familiares que va a dejar de comunicarse con ellos. Amén. Yo no sé si usted se puede identificar en esta noche con esto. ¿Quién de ustedes tiene nietos que tiene que exponerle, traer la tortilla, enseñársela y decirle ¿qué quieres? Y luego le dice no, esa no quiero, la que tiene esa otra, quizás los chirrios, eso es lo que quiero, pero en inglés. Y se batalla la comunicación. Bien, esta gente tenía muy buena comunicación todos. Y de un modo muy sencillo, hermanos, su lengua común hizo, oye bien lo que voy a mencionar, por ellos lo que nuestra lengua hace por nosotros. Les permitió vivir, les permitió trabajar juntos, les permitió progresar como sociedad y como civilización también. Pero yo quiero que observamos el punto 2. Las personas se trasladaron, porque así dice la Biblia, o migraron en grupo. Versículo 2.
Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y ahí se establecieron ahí. Así que como toda una civilización, hermanos, al menos la mayoría de ellos, por alguna razón, emigraron quizás por hambruna. Había hambre. Y esto me hacía recordar a mí cuando las gentes, hermanos, que comenzaron a salir en masas de otros países, brincando fronteras, derribando barreras que se le enfrentaban y que venían por necesidad, unos huyendo al crimen, otros al hambre, buscando una mejor vida. Probablemente la razón de que ellos emigraron o migraron para otros lugares, quizás porque la tierra o llegaron a la tierra de Sinán, era porque era extremadamente fértil en aquella época. Otra quizás para expandir su imperio, basados en la descripción que se da respecto a Nimrod en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 12. Y lo más probable es que haya sido para expandir su imperio. Ese es lo que viene siendo una de las razones más grandes, porque él quería gobernar sencillamente, hermanos, sobre otros territorios. Porque así viene siendo, hermanos, un dictador. No se conforma con lo que tiene, procura llegar a controlar todo lo que se deje, todo lo que se pueda, y mantener el control sobre toda la humanidad en ese aspecto. Así que Nimrod fundó la ciudad de Babilonia. Veamos esto, Génesis 10:10, dice la palabra, y el comienzo de su reino fue Babel. Y según se dice que Nimrod aparece en los escritos o en los libros de Egipto, de que él fue un rey en Babilonia. La Biblia aquí no lo registra, no lo da, pero aquí acaba de mencionar la palabra, ese era su reinado. Así que veamos una cosa. Babilonia se encuentra, hermanos, en la tierra de Sinar, como lo plantea lo que acabo de mencionar. O sea, la llanura en la tierra de Sinar estaba situada al sureste de Ararat. Ya hablamos respecto a Ararat, fue el lugar donde posó el arca después del diluvio. Todavía hay mucha gente buscando el arca, ¿sabía usted? No sé cuál será el propósito, pero ellos buscan el arca. Lo que habían de buscar es al Dios que mandó hacer el arca, que es la diferencia, ¿verdad? Es que así es la verdad. Ahora, la región de Ararat es el centro de la cual, hermanos, la raza humana comenzó a esparcirse después del diluvio. Ese es el centro. En pocas palabras, toda la humanidad que existe, ahí fue el movimiento. Salió de ahí, de la tierra de Ararat. Quizá diga, hermano, pero es que no soy judío. No le hace que no sea judío. Cada ser humano venimos desde allá, de esa rama. Venimos de la familia aquella que quedó de Noé. Venimos de la familia aquella primera que el Señor inició en el jardín del Edén. Aunque hoy en día que diga usted, yo soy de raza morenita, yo soy de raza amarilla, yo soy de raza, café, o de raza blanca o X. Pero todos vienen de allí. Ahora veamos algo importante de que aquel lugar, hermanos, veamos lo que dice Génesis 8:4. Dice la palabra, y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. O sea, era un valle muy fértil. La región es más bien conocida por su asociación con Babilonia, y que tiene mucho que ver, hermanos, con Irak también. No sé si haya personas que conozcan aquel lugar, puede haber que la haya. Ahora, en este pasaje actual, hermanos, nos enseña que todo su traslado, oiga bien, los llevó a cometer un error trágico. A todas estas personas en grupo los llevó a una ciudad secular, hermanos, y a una falsa adoración que terminó en confusión. Menciono esto, hermanos, porque lamentablemente a mucha gente alrededor del mundo, hermano, tratando de llegar a Dios,
tratando de dar una adoración y queriendo decir que todos los caminos llevan a Dios. Y la verdad no es así. El único camino que lleva a Dios se llama Jesucristo. Si Jesucristo no está incluido en la forma de adoración de una persona o de su religiosidad, no está Jesucristo incluido, tiene una falsa religión. O sea, ¿qué es lo que quiere decir, pastor? Que no todo lo que se planea en grupo le lleva a una buena victoria. Lo vuelvo a mencionar. No todo lo que se planea en grupo le lleva a una buena victoria. O no todo lo que parece bueno es bueno. ¿Me escuchó? No todo lo que parece bueno es bueno. Hay cosas que se hacen porque la demás gente las hace. Y la verdad que no porque se haga en grupo o algún plan que para nosotros, hermanos humanos, parezca buena y que ante los ojos de Dios, hermanos, no sean agradables, puedo decir en esta noche, esto es pecado. Y eso no lo acepta Dios. Veamos una cosa importante en Proverbios 14, 12. A ver qué dice la palabra. Dice la Biblia: hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Esto dice la Biblia. Y es muy importante lo que se está estudiando. Ahora, entremos ahora al punto 2, el pecado y el error trágico de la raza humana, basado en el versículo 3 al versículo 4. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Hagámonos un nombre famoso. Lo mismo que quiere la humanidad hoy en día, ser famoso. Espero que nosotros no estemos buscando ser famosos, hermano, y saber que aquí el de la fama se llama Jesucristo, que subió a la cruz del Calvario. Así que aquí, hermano, el pueblo llega a Sinar, el área de Babilonia en Irak. Meditemos bien en esto. El pueblo se asienta y comienza a establecer una nueva civilización, una nueva sociedad. Luego el pueblo, hermanos, es exhortado a lo que vemos aquí en la palabra, a construir una ciudad y un gran centro religioso en forma de una torre gigantesca. Ahora, la torre de Babel, hermanos, era un centro religioso. Para aquellos que se pregunten por qué Dios bajó o descendió a parar la obra. La verdad, no iban a llegar hasta el cielo. No iban a llegar. Pero sus propósitos eran malos. Y Dios nunca bendice un mal propósito. Me ha tocado escuchar a personas que dicen: es que esto es de Dios. Cuando alguien hace algo y que lo hace en forma de rebelión, permítame decirle, la rebelión no la bendice Dios. Dios no está de acuerdo a la rebelión. La rebelión es en contra de Dios mismo, hermano. Así que la torre de Babel, hermanos, vuelvo a mencionar, era un centro religioso. No era un centro religioso para orar a Dios. Usted sabía que aparte de haber muchos templos cristianos alrededor del mundo, hay templos también para adorar al diablo. Y que el Señor lo reprenda. Eso no son agradables delante de Dios, porque el único que puede recibir la adoración es Dios. Y voy a decirle algo, porque estos hombres iban algo similar al diablo. Iban haciendo algo donde ellos querían ser famosos. ¿Sabe usted por qué el diablo fue desechado de la presencia de Dios? Porque él llegó a querer hacer igual a Dios. Él quiso poner un trono también, hermano, igual a Dios.
él se quiso hacer también Dios. Y hay una porción en Ezequiel que lo menciona, donde él se dijo que él era Dios. Y déjeme decirle, hermano, de que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Y es muy importante, hermano, cuando algo similar suceda con alguna persona donde esté buscando su propia gloria, cuidado. Hay que exhortarle y hacerle saber, van mal. Cuidado, porque así empezó el diablo. Cuidado, porque así también siguió Nimrod en este punto. Él quería ser famoso. Él se quiso hacer un nombre en caso que algo pasara. Él quería ser alguien muy importante, quería fama, quería gloria. Ese fue el problema de este hombre. Y déjeme decirle, hermano, este problema también puede ser hoy en la actualidad en muchos seres humanos que buscan fama y que no es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere de parte de nosotros? Que seamos más humildes, que nos parezcamos más a Dios, que nos parezcamos más a Cristo en la forma de actuar, en la forma de hablar, en la forma de amar a los semejantes, en la forma de tratar al prójimo. Que tengamos compasión de la humanidad. Amén. Pero aquí hay una cosa. ¿Sabe que lo que se denomina un sigurat en el Oriente Medio, eso es lo que viene siendo la Torre de Babel? Se le construyeron, hermanos, como escaleras al cielo. O sea, los templos, torres de Babilonia, eran estructuras gigantescas, hermanos, de varios pisos que se elevaban hacia el cielo a cientos pies de altura de sobre la tierra. Y tenían la forma algo parecida a una pirámide con un santuario encima. Y tenía también una pasarela o escaleras en la parte de afuera donde habilitaba, hermanos, el paso a cada una de los siguientes pisos. La Torre de Babel habría lucido como algo así, pero no se terminó de hacer la torre porque el Señor interrumpió la edificación de la Torre de Babel. Bueno, todo lo que empieza mal termina mal. Y déjeme decirlo, dentro de la iglesia cristiana, busquemos la manera siempre, hermanos, de empezar las cosas bien. Lo que se empieza bien, termina bien. La verdad. A veces hay que entender, hermanos, que venimos, hermanos, del pecado, donde actuábamos a nuestra manera, pero ahora ya le servimos a Cristo. Procuremos, hermano, que lo que hagamos, le oremos a Dios y le preguntemos, ¿está de acuerdo con lo que estoy haciendo o no está de acuerdo? A mucha gente, por ejemplo, y déjeme decirlo, de que jamás pueden volver a una iglesia cristiana porque ellos buscan la manera de tener la forma de que haya sustento, de que haya dinero para comer, para gastar y para ahorrar. ¿Notó eso? Una cosa es que busquemos la manera de trabajar para comer, para las necesidades que haya. Pero otra cosa es que amemos tanto el dinero, que se nos ofrezca un trabajo en las horas donde haya servicios en la iglesia y que jamás vengamos a la iglesia porque el dinero nos llama y nos apartemos de Dios. Hermanos, cuando esto suceda, busque a Dios en oración para ver si es el plan de Dios o no es el plan de Dios. Aparentemente a veces a la vida del ser humano llegan cierto tipo de bendiciones que parece que vienen de Dios, pero no son de Dios. Hay bendiciones que vienen a destruir las vidas de los cristianos, de apartarlos de la palabra, de escuchar la palabra de Dios, y esto los hace que se enfríen completamente. Amén. Ahora, aquí hay una cosa. El problema de la exhortación, hermanos, de Nimrod es que él era un tirano impío. Eso es lo que venía haciendo Nimrod. Él era un dictador impío. Esto es lo que vemos, hermanos, en este capítulo. Y esto lo vamos a ver en los siguientes puntos. Vamos a tocar el punto 1 respecto a esto. Número 1, el pueblo estaba muy emocionado con el proyecto de la edificación.
Aquí hay una cosa, ellos dieron, hermanos, el apoyo incondicional para llevar a cabo este proyecto, hermanos. Y esto se ve, hermanos, en la actitud hacia el proyecto. ¿Dónde? Donde dice el versículo 3, vamos, hagamos ladrillo. Todos iban a lo mismo, vamos, el ánimo que llevaban. 2, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre que su cúspide llegue hasta el cielo. Versículo 4, ahí lo menciona. Vea el ánimo de las personas. Y le voy a decir algo, observemos este detalle, de que el pueblo sugirió coser ladrillos para hacer la ciudad y el centro religioso para que durara lo más posible. Puntos muy importantes. Alguien dijo que hicieron los ladrillos y luego los metieron a un horno para secarlos. No es eso. Hicieron los ladrillos y los metieron en un horno para cocerlos. Porque el ladrillo hay que cocerlo para que quede duro, para que no se desbarate. En lugar de piedra se usa ladrillo. Ahora, déjeme decirlo de esta manera: ¿qué cantidad de recursos emplean los que están resueltos en sus propósitos? Ahora, si tan celosos fuésemos nosotros para lo bueno, no cejaríamos en nuestros trabajos con tanta frecuencia como lo hacemos a veces. No toda la gente, cuando alguien dice vamos a evangelizar, no escucha de todos el vamos. Cuando hay alguien que dice vamos a ayudar a los necesitados, no todos dicen vamos. Y cuando se cuestiona este tipo de personas, dice es que no tengo tiempo, es que no puedo. Aquí ninguno de los que dijo vamos a edificar la ciudad y la torre, ninguno dijo que no. Todos estaban dispuestos a apoyar a Nimrod. ¿Me explico? Ahora, déjeme decirle algo, porque a veces lo hacemos con mucho pretexto. Usted le puede decir vamos al culto, hermano. Hoy no es domingo. Hoy no es domingo. Vamos a hacer esto, hermano. ¿Hay un estudio bíblico? No, hoy no. Hasta después. Lo que le sucede también al ser humano cuando le dicen aquel que no conoce a Cristo, ¿no te gustaría reconocer a Cristo como tu Salvador? Hoy no, mañana. Como si supiéramos que vamos a llegar al día de mañana. Nadie es dueño del día de mañana. Ahora, veamos otro detalle, y muy importante lo que acabo de mencionar, hermanos, porque a veces usamos pretextos para no hacer las cosas buenas. La verdad. Pregúntele usted a alguien, ¿qué es lo que está pasando, hermano, hermana, que no le veo en el culto? Le va a sacar un pretexto. Le va a decir algo siempre. Llegué tarde, el coche se me descompuso. Le dice, hermano, hay culto el viernes. No puedo, hermano, porque guarda el carro. Porque tengo que ir a trabajar el lunes, hermano. Pretextos. Y le voy a decir algo. El hombre en la vida siempre se ha buscado pretextos para no acercarse a Dios. Pretextos. Continuamos. El pueblo tenía un propósito de edificar la ciudad y la torre religiosa. Ahora, el propósito era un propósito secular. No era un propósito, hablando humanamente dentro del cristianismo o en lo espiritual, no era propósito espiritual. No era propósito de agradar a Dios, no era para nada. Número 1, parecía destinada a lo que iban a hacer, a enfrentar a Dios. Es lo que estaban haciendo ellos. Querían edificar una torre cuya cúspide llegara al cielo. Ahora, lo que comporta aquí viene siendo es un desafío a Dios. O al menos, hermanos, un intento de rivalizar en contra de Dios. Qué triste es cuando el hombre trata de oponerse a Dios. Y cuando digo el hombre, estoy incluyendo toda la raza humana. De que se le opone a Dios. De que se pone de rival con Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 31?
Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Esto lo dice la Biblia. Ahora, con lo que ellos estaban haciendo, hermanos, esperaban hacerse un nombre y dar a conocer la posteridad que habían existido tales hombres en el mundo. Querían llegar a ese momento, hermanos, de su orgullo, porque es lo que estaban ellos buscando, el orgullo, la ambición en sus vidas. Y podemos decirlo así, de esa manera, y de su insensatez. El caso, hermanos, es que no hallamos ningún libro en el mundo, no lo hay, en la historia, de que hable de los edificadores que se llamaban fulano y mangano de la Torre de Babel. Se les acabó. Esto es lo que ellos querían. Querían renombre, que aunque murieran, existiera el nombre de ellos, de que ellos habían edificado la Torre de Babel y la ciudad de Babilonia. Y no existe esto. En pocas palabras, Dios les desbarató su jueguito. Amén. Dios les desbarató su juego. Déjeme decirle algo. De que, para terminar ya, ellos querían fama. Y este es un problema. Ellos querían reconocimiento. Este es un problema. Ellos querían reputación. Este es problema. Ellos querían honra. Y este es problema. Ellos querían gloria. Y esto es problema. Porque el único que puede recibir la honra y la gloria es Dios. Que Dios los bendiga esta noche, hermanos.